4,000 policías a los que se dará de baja en la entidad vecina. Platicamos con los diferentes partidos políticos. En esta ocasión el PRD, a través de don Osmar León Aquino, quien es el secretario de organización de este partido político. Buenas tardes para usted, don Osmar. Buenas tardes, Federico. Un saludo a ti, tu auditorio. Con relación precisamente a los integrantes de las corporaciones policiales que serán dados de baja, estatales, municipales, personal de custodia, y los que no lograron aprobar las evaluaciones de control de confianza, ¿cuál desde su perspectiva debe ser el papel de la sociedad civil, los partidos políticos, para evitar que estos cuerpos de seguridad no se incorporen al crimen organizado o a la delincuencia común? Bueno, primero creo que los partidos políticos y la ciudadanía en general tenemos una responsabilidad, que es la de advertir, denunciar, comentar, informar sobre las cosas que nosotros vemos y que al final del día deben servir como equilibrio para que la visión del gobierno no sea una visión única o una visión absolutista de las cosas. En este caso concreto que nos ocupa el asunto de los exámenes de control de confianza de los policías en el Estado de México, te quiero dar algunas cifras, algunos datos duros. Hay aproximadamente 24,000 policías uniformados en todos los municipios, en los 125 municipios del Estado de México. La fuerza policíaca de la Policía Estatal, que no es necesariamente la Policía Municipal, son 16,000 policías también aproximadamente, según nos anunciaba la exsecretaria de Seguridad Ciudadana, Rocío Alonso, semanas antes de su renuncia. Si nosotros sumamos las policías municipales con la policía estatal, estamos hablando que hay aproximadamente 40,000 policías en el Estado de México. Según lo que ha anunciado el secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Canales, hay más o menos 4,000 policías que serán dados de baja. Es decir, prácticamente el 10% de los 40,000 policías. Esto, hasta ahorita, solo con el 80% de la certificación de la policía, de la fuerza de policía que hay en todo el Estado de México. De tal suerte que faltaría todavía un 20%, que significa que los 4,000 podrían incrementar. ¿Cuál es el deber que nosotros creemos que como partido, y en este caso como partido de oposición, debemos hacerle ver al gobierno? Que la preocupación que nosotros tenemos es que estos policías encuentren en la delincuencia o en el crimen una forma de emplearse. Primero, porque conocen el gremio en términos de que han sido el antídoto, han combatido este tipo de prácticas, pero un resentimiento social por el despido, por la no participación en los cuerpos policíacos, porque no encuentren en dónde emplearse, finalmente terminen pasándose al bando que ellos originalmente atacaban cuando eran policías. Estos ex policías pueden convertirse en ser susceptibles de ser empleados por el crimen organizado. Por eso a nosotros nos interesa mucho advertirle al gobierno que debe haber un seguimiento permanente de estos policías. Necesitamos saber, después de que dejen de ser policías, a dónde se van a emplear. Necesitamos boletinarlos, y lo digo no con el fin de estigmatizarlos, sino con que sepamos en dónde están, que yo espero que estos más de 4,000 policías encuentren empleo, porque una de las grandes deficiencias que se tienen en este país y por las cuales también la delincuencia se incrementa es por la falta de empleo y por la pobreza. Y mi preocupación es que echarnos a la calle en términos como se está planteando del despido de estos 4,000 policías los haga susceptibles a ser parte de la delincuencia organizada o de la delincuencia común. Por todos es sabido que cuando hay detenciones por robo a transporte, por robo a negocios, por robo a centros comerciales, muchos de estos policías a veces son detenidos porque están delinquiendo. Cuando aprenden a un delincuente, en algunos casos, que no son pocos,
siempre se señala el ex policía de la corporación de tal fulana, de tal estado, de tal municipio. Eso significa que sí hay un porcentaje de policías que se pasan a la delincuencia porque no encuentran en dónde trabajar o porque también adquieren cierto rencor social contra el Estado, y esto los hace susceptibles a participar en las filas de los delincuentes. Por eso para nosotros es fundamental que el gobierno del Estado tenga un seguimiento de a dónde están yendo estos ex policías o a dónde están siendo empleados, para que haya un seguimiento mucho más preciso. Hay una, pero perdón que lo interrumpa, señor secretario, hay algunas preguntas de la audiencia que da a conocer nuestra colega Isabel en la coordinación del programa. Doña Isabel, adelante. Claro que sí. Rodrigo Carrera, de Ciudad Neza, dice: ¿y ustedes qué proponen para que de alguna forma todo ese personal se recicle para beneficio del mismo Estado de México? Bueno, me parece que lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que si no tienen el perfil de policías, deben de ser empleados en otra cosa. Una de las cosas que nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo es que el ataque a la delincuencia y la creación de empleo tiene que ver con sectores muy amplios de la población, incluido, por ejemplo, las cámaras empresariales. Las cámaras empresariales tienen una bolsa de trabajo muy amplia que en muchas ocasiones se importa, o más bien se importa de otros lados trabajadores porque no tenemos la capacidad o no tenemos clara cómo difundir o cómo generar nuestras fuentes de empleo. Y yo creo que si el gobierno del Estado tuviera o tiene un acuerdo con las cámaras empresariales que requieren de personal que pueda ser utilizado, ya no en este caso como policía, porque el examen de control de confianza no lo aprobaron para ese perfil, pero sí pueden ser aptos para otros empleos, y con eso podríamos nosotros tener claridad en qué empresa, en qué trabajo, en dónde está ese policía o ese ex policía, y poder estar al pendiente de que no esté en las filas de la delincuencia. Ahí nos queda clara entonces su opinión. Finalmente, en lo que comprende al arribo de don Damián Canales Mena, el relevo de la exsecretaria, ¿cree que ya se ofrezcan a los mexiquenses de los 125 municipios y particularmente el Valle de México a la fecha algunos resultados? Miren, la verdad es que, con todo respeto, si alguien promete resultados a corto plazo en materia de inseguridad, o hay mucha demagogia o se miente directamente. El tema es muy complejo. Todas las bandas organizadas y las no organizadas, porque la delincuencia común también hace a río revuelto ganancia de pescadores, no podemos medir resultados de manera inmediata porque el tema delictivo es un tema viejo, no es un tema nuevo. Desafortunadamente el gobernador del estado, en esta desesperación que le generó la crisis por el tema de la inseguridad, llegó a reconocer que la entendíamos ahí una postura, don Osmar, y ahora pues es la sociedad civil la que tiene que en sus manos, a través de la cultura de la denuncia, impulsar otra dirección a este problema. Le agradezco, don Osmar, el tomarnos la llamada telefónica, le seguimos requiriendo y buenas tardes para usted. Son las 6:06.